Nos vamos ahora. Bueno, llegó el momento, Andrea. Vámonos a hablar de Human Rights Watch. Sí, muy importante porque... ¿Pudo mirar detallitos del informe? Sí, detalles del informe y sobre todo me quedo con una frase que ya vamos a preguntarle a nuestra invitada y es que están cambiando las violencias y a pesar de que se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, pues 2022 nuevamente registró unos picos muy altos de violación a los derechos humanos por parte de grupos armados. Entonces uno se pregunta, claro, ha servido la paz, pero no basta solamente con llegar a un acuerdo y por eso vamos a analizar la situación particularmente en Colombia de lo que han encontrado, porque ellos son muy juiciosos, tienen muchas informaciones en las zonas críticas del país. Juan Papier es el subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Américas. Juan, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, Juan, el informe, como lo dice Andrea, además consta de varias páginas solamente para Colombia. El informe ya global es bien extenso. Y nosotros queremos hacer énfasis en Colombia toda vez que, pues bueno, primero que todo es la realidad de quienes están a esta hora conectados con nosotros, quienes nos siguen a través de la W. Y por eso yo quiero, Juan, que comencemos por algo que a mí me ha parecido, si no demoledor, muy triste dentro del informe, es decir, que a pesar del proceso de paz, la violencia pareciera no cesar y al contrario, estamos viviendo una situación que pareciera reciclarse. ¿Es tan así? ¿La violencia hoy día es tan grave como pudo haber sido hace tal vez 6 años o 7 años o 10 años cuando apenas estaba empezando a marchar el proceso de paz de Juan Manuel Santos? Juan Pablo, mira, yo creo que el tema de la violencia por los grupos armados y los grupos criminales es hoy el principal problema de derechos humanos que tiene Colombia. Estamos hablando de un 2022 con 80 masacres, 200 líderes sociales asesinados, 80.000 colombianos que han sufrido desplazamiento forzado masivo, 120.000 que han estado confinados, es decir, cifras que tristemente nos empiezan a acercar a las cifras que existían en el año 2012, es decir, cuando inició el proceso de paz con la FARC. Ese proceso de paz trajo mejoras, pero si hoy no tomamos acciones contundentes, serias en materia de seguridad, si la política del presidente Petro de paz total no logra ser aterrizada para que tenga resultados, vamos camino a volver a esos indicadores de violencia tan graves que tenía Colombia antes del proceso de paz con la FARC. Quiero leer textualmente lo que dice parte del informe. La violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas durante los años posteriores. ¿Ustedes en ese balance han encontrado, digamos que algún aspecto que sea el responsable de esta situación? ¿Pudo haber sido el gobierno de Iván Duque, como lo dicen muchos, que ahí se bajó la guardia, aunque Emilio Archira, quien se encargaba de todo este proceso de implementación de los acuerdos, mostró unos resultados también muy importantes que reconocieron las extintas FARC, ahora el partido político Comunes? ¿O a quién se puede responsabilizar por esos vacíos que se dejaron y que empezaron a llenar nuevamente los grupos armados ilegales? Y por eso estamos hablando hoy de infinidad de grupos, incluso de las disidencias. Mira, como tú dices, estamos hablando de infinidad de grupos y la dinámica de la violencia está cambiando en Colombia, porque estamos yendo de la principal preocupación es el conflicto armado a la preocupación cada vez creciente del crimen organizado, es decir, grupos que no les interesa tomarse el poder por las armas, no les interesa tanto la ideología, sino lo que les interesa son sus negocios, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, etcétera, la trata de personas. Aquí no hay una persona que sea responsable. Creo que sería injusto decir que el presidente Iván Duque es el responsable, o el presidente Juan Manuel Santos, o el presidente Gustavo Petro. Aquí hay un conjunto de factores que han generado estas condiciones para que el crimen organizado pueda aumentar en Colombia. Una de ellas es una política de seguridad errada, la incapacidad de Colombia por cambiar su política de seguridad luego del proceso de paz, entender los nuevos desafíos que tiene el país, que exigen dejar de pensar en capturas de cabecillas únicamente y pensar en desmantelamiento integral de los grupos, enfrentar el desafío del lavado de dinero, enfrentar el desafío de la corrupción. Es decir, ha cambiado la música de la violencia en el país y eso exige una nueva política de seguridad que enfrente estos desafíos. Pero además hay otros temas que son importantes. La pandemia generó unos niveles de pobreza, unos retrocesos en la pobreza en las zonas rurales del país, en las zonas más remotas del país, que es caldo de cultivo perfecto para que estos grupos puedan seguir prosperando y puedan reclutar a personas sin oportunidades. Y además, claro, una implementación, yo diría, desigual por parte del gobierno de
de Iván Duque, que hizo bastante en materia de reintegración de excombatientes de la FARC, pero mucho menos para implementar otros aspectos claves del acuerdo de paz, como el punto 1 de reforma rural integral. Juan, usted habla de una proliferación de grupos armados ilegales en todo el país y adicional a eso, que se cometieron por lo menos en el último año unas 60 masacres. ¿Esto ha dificultado que la justicia avance en el esclarecimiento de estos hechos, de estas investigaciones que se deben adelantar para tratar de establecer qué grupo es el responsable de dichas masacres? Mira, yo creo que hay avances en el esclarecimiento. La Fiscalía hace avances, no son perfectos, pero son importantes. En materia de asesinatos de líderes o en materia de masacres, normalmente sabemos en Colombia qué grupo fue el responsable. Eso está esclarecido. Lo que falta es la pata de desmantelamiento. Una vez que sabemos cuál fue el grupo responsable, una vez que sabemos cuál es la estructura de ese grupo, tenemos que pensar cómo hacemos para que ese grupo lo podamos debilitar progresivamente y que deje de existir. Y eso es lo que falta hoy en la corrección de una buena política de seguridad y una buena política criminal. Hoy esclarecemos los hechos en muchos casos en Colombia, pero no logramos desarticular a los grupos que son responsables de estas atrocidades. Punto, Juan, que menciona el informe que llama mucho la atención y que tiene que ver con los abusos perpetrados por miembros de la fuerza pública, que según el informe pues siguen siendo un problema grave. Digo que llama la atención porque por primera vez una organización como Human, que pues está pendiente de todo el tema de derechos humanos, mencionan la operación que el ejército realizó en la vereda del Remanso, esto en el departamento de Putumayo, en donde también perdieron la vida personas de la población civil. Pues, ¿ustedes creen que con este nuevo gobierno, que incluso ustedes lo mencionan ahí, el ministro de Defensa, Iván Velázquez y demás, han hablado de una reforma policial, este problema se va a empezar a calmar? Eso espero. Ojalá que el gobierno implemente las reformas en materia de seguridad que son tan importantes. Eso tiene que ver, por una parte, con reformar la policía. Hay que sacar a la policía del Ministerio de Defensa, hay que fortalecer el sistema disciplinario de la policía, hay que limitar la jurisdicción penal militar para que no haya impunidad por abusos policiales, pero también hay que hacer reformas en materia militar. Tú mencionabas la operación en el Remanso, tan controvertida, en la cual, según nuestra investigación en terreno, murieron a lo menos 4 civiles. Esa operación es reflejo de muchísimas fallas que hay hoy en Colombia en materia militar. Una de ellas es que no se sabe claramente en Colombia cuáles grupos se consideran parte del conflicto armado y cuáles no se consideran parte del conflicto armado. Y eso es importante porque las normas de uso de la fuerza que se utilizan para estos distintos grupos son distintas. Uno solo puede disparar a matar sin que haya una amenaza en la vida de otra persona cuando está en un conflicto armado. Entonces hay que ser claros cuándo estamos en conflicto armado y cuándo no, para usar la fuerza de una forma que sea respetuosa al derecho internacional. Eso, a nuestro criterio, no se respetó en la masacre del Remanso, en este operativo tan problemático que llevó a la muerte de a lo menos 4 civiles. Quiero que ahora empecemos a mirar hacia el actual gobierno, el gobierno Petro, y le voy a plantear distintos elementos que sé que están dentro del informe, pero que además están en el radar de Human Rights Watch. Arranquemos con la paz total, porque hablan ustedes en el reporte de la aprobación del proyecto de ley a través del cual se permite negociar la paz con distintos grupos armados, pero también veo que ustedes destacan que hace falta un elemento y es la garantía de justicia para las víctimas. ¿Eso cómo lo evalúan ustedes? Porque hasta el momento se habla de las negociaciones, los acercamientos, se hizo la oferta del cese al fuego bilateral del Estado hacia varios grupos, pero en este momento pareciera que todavía no está claro el tema jurídico, la justicia, que tal vez es lo más importante, ¿no? Mira, me parece que es un tema crucial para avanzar estas negociaciones de paz total. Y en eso nuestra posición ha sido clara. El mínimo absoluto de justicia que puede haber en estas negociaciones es lo que se acordó en La Habana con la FARC. El ELN no puede pedir más impunidad que eso. Aquí Colombia ya ha tomado la decisión de avanzar a sanciones que no son cárcel, con la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que tienen unas restricciones efectivas de la libertad para los que confiesan. Bueno, ese es el mínimo. No se le puede dar más al ELN. No se le puede dar más, primero porque sería una burla para las víctimas de los gravísimos abusos que ha cometido esta guerrilla, y además porque generaría incentivos perversos para aquellos
comparecientes que están en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque van a empezar a dejar de cooperar con esa jurisdicción para intentar saltarse al mecanismo que se le dé al ELN y obtener mayores beneficios. Entonces, en materia de justicia creo que tenemos que ser claros, el mínimo es lo que se acordó en La Habana, no se puede ir más allá en lo que tiene que ver con derechos de las víctimas. Ya va usted, Andrea, pero en el caso del ELN, ¿pero y qué hacemos con los otros grupos? Porque por lo menos el ELN en un principio ha enarbolado unas banderas políticas que hoy día pueden ser o no cuestionables. Pero ¿y qué hacemos con el Clan del Golfo? ¿O qué hacemos con las autodefensas de la Sierra Nevada, los pachencas? Y los gaitanistas. ¿Qué hacemos con esos otros grupos que también se están metiendo en este momento en esa colada? E incluso, ¿qué hacemos con las disidencias de FARC que ya habían firmado en principio un acuerdo de paz? De acuerdo, mira, aquí hay que hacer distinciones claras. Una cosa es el ELN, que es, digamos, parte del conflicto armado, que es un actor claramente político en sus orígenes, y con ello se puede discutir política pública y se puede discutir justicia transicional. A nosotros nos parece que con grupos de crimen organizado, con los Pachenca, con las bandas que existen en Buenaventura, con el Clan del Golfo, esas discusiones no se pueden dar. Aquí lo que se les tiene que ofrecer son términos para su sometimiento o acogimiento a la justicia, como lo quiera llamar el gobierno. Es decir, bueno, unas penas reducidas de prisión, unas condiciones en las cuales se someten a la justicia, pero no estamos hablando de mecanismos de justicia transicional, penas alternativas, etc. Para ello tiene que haber unas penas de cárcel que pueden ser reducidas, pero no podemos estar hablando. Insistir en la parte final de la pregunta de Juan Pablo, y es también lo que se le critica al actual gobierno Gustavo Petro, que no tiene mucha claridad. Incluso un ex negociador de paz, como lo fue Humberto de la Calle, él dice: no me cuadra, no estoy de acuerdo con que personajes como Iván Márquez tengan una segunda oportunidad, porque eso se vuelve la oportunidad de la oportunidad, y entonces el límite nunca se ve claro, y siempre van corriéndolo, y finalmente pues entonces queda siempre la puerta abierta. ¿Ustedes qué opinan como Human Rights Watch? Mira, nosotros hemos sido muy claros y se lo hemos dicho al gobierno de forma pública y privada. A nosotros nos parece que estar abriendo la puerta a procesos de paz con las personas que traicionaron el proceso de paz con las FARC no es conveniente. No es conveniente porque genera incentivos perversos, genera el incentivo para que otros grupos en el futuro piensen: bueno, yo puedo traicionar el acuerdo al que llegué porque después me van a ofrecer otro acuerdo. Y eso no puede ser. Lo que nos dicen algunas personas del gobierno es: bueno, pero si no les ofrecemos estas alternativas, ¿cómo vamos a frenar la violencia? Bueno, pero no hay que olvidarse que los procesos de paz no son la única forma de frenar la violencia. También hay que tener una buena política de seguridad, respetuosa de los derechos humanos, que vaya contra estas organizaciones criminales que operan en el país y que busque desmantelarlas. Por supuesto que la vía negociada es una vía importante, pero también hay que tener en cuenta la vía de la acción militar, la acción policial para desmantelar estos grupos, enfrentar sus economías ilegales, capturar a sus cabecillas y a sus miembros para que dejen de operar en Colombia. Se habla por un lado de los diálogos con los grupos armados ilegales, pero también está el sometimiento de organizaciones criminales. Frente a ese sometimiento, ¿cuál debe ser esa salida? Porque muchas de estas personas están buscando un acercamiento con el gobierno para tratar de llegar a esa paz total. ¿Se debe por lo menos tener en cuenta las peticiones que están haciendo, como es la no extradición? Mira, creo que es un tema supremamente delicado de la no extradición, sobre el cual el gobierno tiene que tener mucho cuidado. No tanto por la garantía de no extradición que uno puede ofrecer. Uno puede ofrecer eso como un paquete de sometimiento de estos grupos, pero tiene que venir acompañado de mucha inteligencia sobre quiénes son realmente los que forman parte de estos grupos criminales que operan en Colombia. A nosotros no nos queda claro que hoy esa inteligencia por parte de las fuerzas militares o de la Fiscalía exista. Estamos hablando de un país que tiene muchísimos grupos criminales que cambian constantemente de nombre, que se mueven, que se juntan, que se separan, etc. Y hoy hay que saber quién forma parte de esos grupos y quiénes no, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es algo parecido a lo que ocurrió con los paramilitares, es decir, que llegan a desmovilizarse personas que nada tienen que ver con los grupos, que solamente están buscando acogerse a esta garantía de no extradición y evitar terminar en una cárcel en los Estados Unidos. Creo que ese factor de acompañar el proceso de acogimiento con un buen proceso sólido de inteligencia sobre los grupos es crucial. Bueno, ahora Juan, vuelvo otra vez a otro de los puntos que ustedes tocan en el informe que tiene que ver con el actual gobierno, y es aquel que habla del tema internacional. En 2 párrafos ustedes señalan:
a principios de agosto, esto fue cuando apenas arrancaba el gobierno Petro, Colombia no apoyó la resolución de la OEA para condenar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y luego dice en el siguiente párrafo, en septiembre, Colombia no formó parte de un grupo de gobiernos de variado espectro político, mencionan a Brasil, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay, que encabezó la iniciativa para extender el mandato de la Misión de Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Estos dos elementos, para Human Rights Watch, hablan bien, mal, regular de la visión que se puede tener dentro del gobierno actual, dentro del gobierno Petro, sobre asuntos de derechos humanos. A nosotros nos parece grave, grave. Lo de Nicaragua, uno puede entender que se estaba buscando una negociación para liberar a los presos políticos. Y liberar a los presos políticos en Nicaragua es la principal preocupación que tenemos que tener todos sobre esa dictadura horrorosa que opera en ese país. Pero esa negociación fracasó, tristemente, y lo que hace falta es una condena clara y una acción clara de la comunidad internacional, incluyendo Colombia y países sobre todo de América Latina, para lograr una transición democrática en Nicaragua. Y eso hasta ahora, tristemente, no lo hemos visto. Y lo de Venezuela a mí realmente me parece difícil de explicar. Es una resolución en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que apoyó Chile, por ejemplo, el gobierno progresista de Gabriel Boric, para poder investigar lo que está ocurriendo en Venezuela. Y Colombia no quiso formar parte de esa iniciativa. Realmente nos parece poco feliz, nos parece decepcionante, yo diría, para un gobierno que ha enarbolado compromisos de derechos humanos y que debe reflejar esos compromisos también a nivel internacional. ¿Usted cree, Juan, que pues con la justificación de restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que por supuesto es muy importante para la población de los dos países, para el comercio, era una situación insostenible también que no se hablaran, que no tuvieran comunicación, pero entonces eso justifica a que se haga a un lado las violaciones de derechos humanos en Venezuela y que eso ya quedó ahí como en el tintero y pasó a un segundo plano? ¿O qué opinan ustedes desde el punto de vista de los derechos humanos? Mira, debería ser todo lo contrario. Nosotros saludamos ese restablecimiento de relaciones con Venezuela porque creemos que es necesario, por ejemplo, para proteger a la población en la frontera. Pero eso es una oportunidad para buscar cambios en materia de derechos humanos en Venezuela. Si el presidente Petro tiene la oportunidad de reunirse con Maduro, como ya ocurrió en 2 ocasiones, tiene la responsabilidad de presentarle preocupaciones sobre los derechos humanos en Venezuela, de pedirle la liberación de los presos políticos, de fomentar el proceso de diálogo con la oposición en Venezuela, que es crucial para que poco a poco vayamos a un restablecimiento de la democracia y del Estado de Derecho en ese país. Creo que Colombia tiene un rol importantísimo que cumplir para los derechos humanos en Venezuela y sería una verdadera lástima que no cumplan ese rol por estar preocupados por otros temas en la relación con Venezuela que no son tan importantes como la vigencia de los derechos humanos para todos los venezolanos. Quiero que cerremos esta conversación, Juan, hablando de los derechos económicos y sociales, porque muchas veces, Paola, cuando uno habla con Human Rights Watch, se enfoca en los temas de derechos humanos que están girando en torno al conflicto, a los hechos violentos, en fin, a una realidad que es indiscutible para Colombia. Pero cuando uno se detiene en los derechos económicos y sociales se termina encontrando con un panorama que tampoco es que sea el mejor, ¿no? Basta con mirar los índices de pobreza, ¿no? Los índices de pobreza y todo lo que eso conlleva para que siga aumentando la violencia, porque es que esto es un círculo vicioso. La pobreza lleva también a la violencia, Juan Pablo. Entonces, en términos de derechos económicos y sociales, Juan, quiero el diagnóstico suyo presente de lo que está pasando hoy, de lo que evaluaron, por supuesto, en el año que recién terminó, pero al cierre de 2022, ¿qué ven? Mira, es una de nuestras grandes preocupaciones sobre Colombia. Colombia es uno de los países más desiguales de nuestro hemisferio, de nuestro continente, y nuestra región es una de las más desiguales del mundo. Entonces, es realmente una preocupación que tenemos sobre Colombia, y es uno de los grandes desafíos que tiene el país, no solo para enfrentar la pobreza en sí misma, que es grave, y que genera enorme sufrimiento en la población, sino porque también es necesario para enfrentar, como decía Paola, la situación de violencia en el país. Si la población no tiene oportunidades, si no hay servicios básicos, entonces es mucho más fácil para estos grupos criminales o grupos armados reclutar y poder ejercer el control territorial, como ocurren hoy en muchas zonas rurales y también urbanas de Colombia. En esto, por ejemplo, es crucial la implementación de los PEDET. Vamos a estar muy atentos el 2023 para ver qué hace el gobierno Petro en la implementación de PEDET,
nos parece que es una política prioritaria y nos parece que es importante que la política de paz total, que es tan ambiciosa y tan valiosa, no permita que se dejen de lado estos compromisos tan importantes que están en el acuerdo de paz con la FARC y que podrían traer progresivamente una solución a los problemas grandes de desigualdad y de falta de oportunidades que sufren muchos colombianos. Pues Juan Papier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y ayudarnos a desmenuzar este informe en todas sus facetas, porque finalmente cuando hablamos de derechos humanos no podemos quedarnos únicamente con el tema de la violencia, que sí, por supuesto, la protección a la vida es primordial, pero hay otros elementos que hacen parte de los derechos humanos que a veces no tenemos en cuenta y que aquí en Colombia pues estamos lejos, pero muy lejos de poder estar garantizándolos. Gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como ve usted, el panorama no es el mejor y expresa preocupación en muchos aspectos. Sí, y me llama la atención que dicen, vea, independientemente de la responsabilidad del gobierno Duque, del gobierno Santos, del gobierno Petro, lo importante es que hay todavía unos vacíos que Colombia no ha sido capaz de abordar y por eso 2022 vuelve a subir los índices de violación de derechos humanos, incluso antes, a como estaban antes de la firma del acuerdo de paz. Eso es terrible. O sea, es que yo veo aquí varios titulares, ¿no? Uno, eso, o sea, estamos en 2022, cerramos como estábamos en 2012. Exactamente. Es decir, uy, sí, duro. El cangrejo, el cangrejo. Como todo en Colombia, ¿no? Bueno, Paola, no, los hackers están avanzando cada vez con más fuerza. Los únicos que avanzan. Y Shakira triunfa. Número 2, preocupación por los mensajes que ha enviado el actual gobierno, el presente gobierno, sobre temas internacionales de derechos humanos. Como el tema Nicaragua. Nicaragua y Venezuela. Y Venezuela, y le dice al presidente Gustavo Petro, oiga, no se queden solamente en el restablecimiento comercial, sino que ya que tiene la oportunidad de hablar con Nicolás Maduro, dígale que se comprometa con el respeto de los derechos humanos. Y cuando hablamos del tema económico, y por eso ahí sí me pongo a mirar a Paola, la tarea está lejos de completarse. Llama la atención sobre el punto de los PEDET, pero en general es un asunto social que es un mal síntoma. Sí, porque el tema de la desigualdad en Colombia, Juan Pablo, sigue siendo uno de los grandes problemas y vea que el presidente Petro no ha mostrado políticas claras frente a cómo va a combatir ese índice Gini, por ejemplo, que todavía sigue siendo muy alto en Colombia, que es el que evidencia los índices de desigualdad. Hoy estamos en 0,5 por 5 puntos de ese índice Gini, que pues demuestra que sigue habiendo una brecha muy grande entre quienes tienen más recursos y en quienes no tienen nada. Es. Y lo complejo de negociar con todos los grupos armados ilegales, ese es otro de los planteamientos que hizo Human Rights Watch, y también el de implementar un programa de seguridad ciudadana que sea efectivo. O sea, retos grandes. Dice Rafael Romero en el YouTube Live, cambiar este país no es fácil, tiene toda la razón, y por eso lo último que podría hacer es desearle mala fortuna al gobierno, el que sea. Ojalá esas metas, esos objetivos para cambiar el país para bien se cumplan, pero a veces parece tan difícil. Bueno, lo que veíamos al comienzo de esta emisión, ¿no? Con el Cauca, con el Cauca y con Arauca. Con Arauca. Con Arauca particularmente, en fin. Hacemos una pausa muy corta y se alista Paola porque ya llega con su tablero. Tercera parte del informe especial de la Ruta del Sol. Ya volvemos, sigue la W.